es constante el protagonismo de mujeres dentro de sus ficciones, pero estas son mujeres transgresoras, inteligentes, contestatarias. Además, los relatos de la autora suelen estar plagados de reflexiones filosóficas y profundas, llenas de preguntas creativas que nos llevan a pensar de forma diferente. Entre sus múltiples publicaciones como facetas se encuentra Sin Remitente, libro epistolar publicado en el año 2012 que contiene varios relatos que en realidad son cartas de las cuales nunca sabremos sus respuestas. En el año 2017 publicaría Magnolias para un infiel. Esta es una fascinante historia que indaga en el género femenino, el amor y la sexualidad. Se trata de una mujer casada que intenta sostener un matrimonio con mucho esfuerzo hasta que un día llega un amante a su vida y ella se enamora profundamente. La situación se agudiza cuando un día se los encuentra a los dos, el amante y el esposo, conversando en un café. En conclusión, podemos aventurar 3 cosas. En primer lugar, que Alejandra es una autora multifacética que ha explorado temas como lo político, lo histórico, el amor, el erotismo, el indigenismo y hasta la literatura infantil. En segundo lugar, que hay un fuerte protagonismo de mujeres que se buscan y se reivindican a sí mismas. Y finalmente, dentro de la narración de la autora es muy importante la reflexión, es decir, esos diálogos que intentan entablar con el lector son vitales. Cierro esta idea con una cita de Mandala. ¿Qué nos une a la vida? ¿Qué nos mantiene en este permanente respirar? ¿En esta incansable y agobiante aventura? Bueno, leer a Alejandra Jaramillo es poder preguntarse por la vida e irse respondiendo estas cosas con sus obras. Cuando María Mercedes me invitó para venir a Viernes de Letras, me dijo que ella quería que yo hablara sobre Nación y Melancolía, que es el segundo libro de crítica que yo escribí. Y hablar de Nación y Melancolía, me dijo ella, pero relacionando tu trabajo teórico con tu trabajo de ficción. Ahora ya a estas alturas tengo 10 libros de ficción y 3 de teoría, entonces la cosa se ha ido transformando. Pero entonces, pues volver a Nación y Melancolía en este momento del país es muy intenso para mí. Yo te agradezco que me hayas hecho volver a pensar en ese tema. Los departamentos de literatura, a diferencia de los departamentos de arte, de música, de pintura, del resto de las artes, surgen en un contexto de profesionalización que buscaba primero surgen dentro de las decanaturas, de los grupos de carreras que están relacionadas con las ciencias humanas y sociales. En este momento ya hay muchos programas y ha sido una suerte porque es como una gran transformación en el paradigma de la idea de que la escritura no puede estar. Entonces, un poco, cuando la pregunta es ¿cuál es la relación que haces tú, me pregunta María Mercedes a mí, entre la creación y la teoría? Entonces, la primer gran palabra que nos dieron a todos y a todas, y creo que eso lo hemos oído siempre, y probablemente lo siguen diciendo muchos maestros, porque es una necesidad, porque son departamentos para pensarse el problema de cómo trabajar sobre la literatura. La primera frase es: usted aquí no viene a escribir ficción. Con los años, y yo ya llevo 11 años enseñando escritura creativa, porque desde que empezó la maestría en la Nacional yo he coordinado la línea de narrativa, con los años creo que no es cierto, creo que es falso, que la teoría literaria y el estudio de la literatura le ofrece a uno tener una capacidad de lector maravillosa. Miren que con los años, cada vez que tengo alumnos que vienen de estudios literarios a hacer creación, sé que son los más formados y que va a ser divertidísimo trabajar con ellos porque están muy preparados. Entonces, bueno, en mi caso, eso empecé a darme cuenta que era una falacia. Lo otro era, los estudios literarios matan la pasión. Yo me acuerdo cuando entré a estudiar literatura que la gente me decía: no, pero yo prefiero más bien leer con pasión. Ustedes no vuelven a leer con pasión. Y yo lo que descubrí es que entre más estudiaba literatura, más pasión tenía por la literatura y más quería escribir y más quería seguir viviendo día y noche metida en un libro, como lo sigo haciendo todavía, porque descubrir precisamente cómo está hecha la literatura es lo que llena de pasión y es un cómo escribir, el que de alguna manera es lo más importante de la literatura. Entonces, ¿qué pasión podía matar que uno estudiara literatura? Si al contrario lo que hace es entregarle a uno más y más herramientas para poder trabajar desde allí. ¿Por qué algunas de las personas que pasamos por esos departamentos donde se nos decía que no se puede escribir,
terminamos de todas maneras escribiendo. Con la teoría, yo estudiaba literatura, hacía estudios literarios, me fascina la teoría, me fascina estudiar teoría. De hecho, en mis exámenes de doctorado, yo tuve una de mis listas de lectura de solo teoría. Yo hice uno de los 3 exámenes que era el major en teoría. Y empiezo a escribir la primera tesis, bueno, que fue la tesis, las otras 2 ya son libros posteriores, que fue La ciudad sitiada es la novela y Bogotá imaginada es la tesis, que luego se terminan publicando en 2003 la una y en el 2006 la otra, que fue la primera publicación de ficción, que es La ciudad sitiada. Luego viene Nación y Melancolía. Me gano unas becas para hacer ese proyecto, pero al lado de ese proyecto estuvo también Siempre, una novela que había surgido de las últimas páginas de La ciudad sitiada, que es yo tenía una imagen de esa novela de La ciudad sitiada, que es una mujer que se despierta un día y tiene una muerta en su cama a quien no conoce. Bien, ha sido como una cosa que fue durante mucho tiempo algo integral. Digamos, yo desde el 98 empecé a escribir la tesis y La ciudad sitiada hasta el 2015 más o menos, cuando ya se publica Disidencias, en que estuve todo el tiempo de mi vida pensando a la vez un proyecto teórico y un proyecto de ficción. Y vivo ahora es en una novela siempre, ¿no? Hago cosas teóricas. La novela que estoy haciendo ahora, que no me puedo quedar contándoles, pero es sobre principios del siglo XVII en Bogotá, y entonces evidentemente he investigado muchísimo, pero estoy más dedicada solo a escribir ficción. En el caso colombiano, en esa época que yo estaba pensándome esto, yo empecé a pensar, bueno, pero nosotros no hemos parado nunca. ¿Cómo interpretamos ese dolor? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué es lo que nos pasa con ese dolor? Los países en su composición, digamos, como comunidades, y los procesos de duelo que hacen a la violencia, y cómo ese duelo, de cierta manera, lo que produce es un estado melancólico, un estado donde los seres no pueden movilizarse realmente. Eso venía de un lado, pero del otro, la sensación es, el arte siempre es la gran resignificadora, y el arte es la que nos cuenta realmente. El arte siempre nos está contando las verdades que no queremos ver. Por eso la literatura, en el fondo, no la lee mucha gente, ¿no? Se lee otro tipo de textos, pero los textos realmente literarios son los aguafiestas de la cultura, muestran lo que no queremos ver y por eso son tan importantes. La pregunta era, listo, si el arte tiene una capacidad resignificadora, si el arte va a ser capaz de contar la violencia y contar cómo elaboramos el dolor de la violencia, entonces, ¿qué obras de arte colombianas son las que han tenido la mayor capacidad de resignificar esa violencia? Yo no les voy a hablar de las películas, les voy a hablar un poco de lo que pasó con el trabajo que hicimos, porque además yo terminé trabajando con un grupo de personas. El proyecto entonces era así. Nos paramos desde la noción de duelo y melancolía, lo estudiamos desde la visión de Freud, luego desde la visión lacaniana, que para mí fue una forma de comprensión muy importante, porque transformaba algo que era fundamental a la idea de qué es lo que pasa con la relación con el duelo. Y con estas personas empezamos a trabajar cómo se daba una interpretación de esos textos desde esta matriz que habíamos construido, y finalmente yo ya empezaba a hacer un análisis de todo lo que resultaba de esas lecturas y de esas observaciones de las películas. Y eso me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese tema en la situación colombiana? Nosotros somos uno de los países con la democracia más fuerte de América Latina, pero somos uno de los países más autoritarios de América Latina. Y eso nos ha llevado a tener esa suerte de incapacidad, ¿no? Como de minoría de edad permanente, y uno lo ve en muchos eventos de la historia de Colombia en relación con los países vecinos. Digamos, caen presidentes por corruptos en el vecino y aquí nunca, ¿no? Pasan un montón de cosas en todos los países que uno dice, pero ¿y Colombia por qué se queda quieto siempre? Y a mí me parecía que tenía mucho que ver con esto. Para Freud, todo momento de pérdida significa una situación en que yo, al perder algo, quedo en un estado de dolor, un estado de tristeza, de disminución del yo, que puede tender a la melancolía. En el caso de Freud, el duelo sería una situación sanadora. Yo voy a reemplazar dentro mío algo que perdí y lo voy a volver a poner en un estado de amor, es decir, lo saco de la muerte, de la pérdida, lo llevo a la pulsión de vida. El melancólico en Freud es el que no logra sanarse.
Es aquel que tiene su pérdida y esa pérdida nunca la puede sanar y para siempre va a seguir sintiendo que ha disminuido en su vida, que no tiene un sentido, que lo ha perdido todo. Y de hecho la rabia del melancólico en términos freudianos puede ser tan aguda que se habla de suicidios que en realidad son asesinatos, porque son seres que terminan suicidándose porque están matando lo perdido, lo que ya no está. Pero después en el análisis empezamos a darnos cuenta que la versión lacaniana tenía otros elementos y que era muy importante y que tenía mucho más que ver con lo que veíamos que hacía el arte. Y es, en la versión lacaniana, el duelo no existe. ¿En qué sentido? En que el duelo, como el lugar donde voy a terminar sana después de una pérdida, no es posible. Siempre una pérdida va a estar en un estado melancólico. Es decir, no podemos salir del dolor. Esto no quiere decir que uno tenga que morirse y revolcarse en el dolor. No, eso quiere decir que adentro uno siempre tiene algo que está revolcándose en el dolor y que no se va a acabar. Y esa locura interior, ¿quién la puede contar? ¿Quién la puede elaborar? El arte. El arte es ese que es capaz de ir y tratar de poner en algún lugar, de darle nombre, de hacer eso que es como palpar lo impalpable, que es una forma de vida que siempre es un estado de locura que tenemos adentro. Entonces, eso fue una sorpresa maravillosa para la investigación, porque lo que mostraba es, porque nos salvaba de algo que para mí sería terrible, y es decirle al arte o a la literatura, usted tiene la tarea de normalizar, de sanar en términos de poner las cosas donde deben estar, porque sería una tarea moralista y la literatura no puede ser moralista. No puede tener una función de descubrir dónde se debe estar. Como diría Kundera, la novela, diría él, yo digo la literatura, lo único que puede hacer es hacernos preguntas y mostrarnos cómo esos dolores están, cómo existen, pero no sacarnos. Pero nos sacan en el sentido en que en la medida en que los vemos y los vivimos hay una catarsis, por supuesto, pero no la catarsis de la normalización. Entonces, descubrimos que las 5 novelas que más se habían vendido, y una de ellas era del 2004, o sea, acababa de salir cuando estábamos haciendo la investigación, era Delirio, pero las 5 eran Satanás, Rosario Tijeras, Perder es cuestión de método, La Virgen de los Sicarios y Delirio. Esto para una persona que hace estudios literarios es rarísimo, que uno tenga que escribir sobre 5 novelas que no ha elegido por su propio gusto. Porque en general uno escribe sobre las novelas que le interesan, que le gustan, ¿no? Pues como que le llaman algo la atención. Pero para mí era, estas son las 5 que más se vendieron, mire a ver qué va a hacer con eso. Entonces había que leerlas, a trabajar con toda como el mapa que habíamos construido para interpretarlas, para pensarlas, ver dónde había sujetos que podían estar creando reparación, ver dónde estaba esa locura de la pérdida, ver dónde estaba el duelo, dónde estaba, por supuesto, la sensación de un sujeto colectivo que se expresaba en esas novelas y empezar a trabajarlas desde allí. Por un lado, las novelas mostraban, en el estado melancólico hay una tendencia a la burla de sí mismo, al chiste. Y una cosa que uno ve que pasaba en el cine y en algunas de estas novelas es que hay una tendencia a caricaturizar la realidad. Esto pasó sobre todo en las películas. Las películas era impresionante cómo lo que más le gusta ver a los colombianos son esas películas de caricatura supremamente ridícula de lo que nosotros somos, que ustedes saben que es ya una institución, que el 25 de diciembre sale una película todos los años de caricatura sobre Colombia. En las novelas, ¿qué pasaba? De un lado, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios era para mí la novela del estado perfecto de la melancolía. Es un ser incapaz de moverse, es un ser que vuelve buscando algo perdido por completo, la infancia, la Medellín anterior, una cantidad de cosas que no puede recuperar nunca y que genera la parálisis total, ¿sí? Por supuesto, un ser provocador y con una escritura maravillosa, pero este sujeto es el sujeto melancólico per se. Un ser que no puede volver a encontrar el estado de alma que le permite moverse y por eso está siempre como ese medio sujeto dantesco que mira todo y no puede hacer nada con esa realidad que se le está poniendo al frente. Entonces, para empezar, construí una historia que son 3 líneas narrativas distintas, que son 3 mujeres, y la primera es una psiquiatra
que va a ser la detective. Porque miren, la novela de fin de siglo XX tenía mucha novela de policíaca, de detective, novela negra, y yo quería intentarlo, pero a mi manera. Y mi manera era, yo quería un detective que fuera una psiquiatra, mujer, y que todo el caso había que investigarlo reconstruyendo una memoria. Memoria, no esta, no una USB, sino una memoria de las de la cabeza. Porque me parecía que parte de la tarea nuestra tiene que ver con eso. Es como que lo policíaco que nosotros necesitamos está menos en el crimen de afuera que en el crimen del vivir siempre dentro de ese estado tan ático que no entendemos y que no elaboramos y que no nos logra sacar a ningún lado. Porque ahí hay una cosa interesante, y es en la versión de la melancolía hay dos tipos de culpa: la culpa persecutoria y la culpa depresiva. La culpa persecutoria es esa culpa que hace que sientas que todo puede acabarse, es más, que todo debe acabarse y que no importa matar al que sea, ¿sí? Que es un poco la culpa que nos cobija a nosotros como sociedad más. Porque la culpa depresiva es la culpa que sale de la pulsión de vida y es la culpa del reparar al otro. Es la culpa que te lleva a tratar de reconciliarte, de reparar, de mejorar la relación con el otro. La otra no. Entonces, a mí me parecía que era importantísimo explorar un poco eso. ¿Dónde están esas culpas y dónde una mente puede empezar a entender y a ver qué es lo que le pasó? Entonces, era un poco, yo sé que en Colombia no fue tan sonado los casos en que pasaron esas cosas como en Argentina, en otras dictaduras, pero el tema de los niños es un tema importante en la guerra, y sí, a muchas mujeres le arrancaron sus hijos de las manos para llevárselos. Y aquí en esta novela yo quería contar eso también, y contar cómo esa niña y esa madre tiene que ver cuando la están torturando frente a los ojitos de su niña de 3, 4 años, que la mira y está viendo todo lo que le hacen mientras la torturan, porque es un poco la sensación de, bueno, ¿cómo es que este país ha tenido que estar mirando todo eso? Entonces yo trataba de explorar eso en el universo de eso que yo estaba escribiendo, que era ¿Acaso la muerte?, y que estaba todo el tiempo en la conversación con la teoría. Y a lo que voy es, no habría existido esa novela, no existiría tampoco Mandala ni ninguna de las novelas que yo he hecho, y creo que la de la gran mayoría de los que escriben, si esa teoría no estuviera, si no nos pensáramos cómo se hace la literatura, si no nos pensáramos las relaciones de la literatura con todos los otros conocimientos, si no nos pensáramos esa relación, por ejemplo, con el psicoanálisis, o sea, sentir que hay unas claves que uno puede entender de cómo los sujetos se mueven, cómo viven. No permite, o sea, si eso no lo hiciéramos, la literatura sería totalmente plana. Mi llamado ha sido todo el tiempo, desde todo este proceso de construcción, que no hagamos un arte que lo que quiera hacer es normalizar, que no creamos que el arte va a sanar moralmente, que creamos en un arte que nos va a mantener en el delirio, pero en un delirio que entiende, que vive, que es capaz de sentir que eso que ha sido el dolor es, y lo que es sale hacia la vida, sale de la muerte, y creo que sale hacia la vida a hacerse un relato distinto. Muchas gracias. Me parece un trabajo que dice mucho sobre la literatura, pero dice mucho sobre Colombia. Yo la veía por otro lado, se me ocurría que una cosa muy importante también es que al escribir teoría aproveche uno todo lo que la literatura le da para escribir, de manera que la teoría tenga fuerza, tenga belleza, tenga vitalidad. ¿Cómo ves la situación ya 11 años, 12 años después, 13 años después de haber escrito el libro? ¿Cómo lo piensas en la coyuntura actual? Delirio se gana el premio y en ese momento vende muchísimo. Si uno empieza a mirar en los años siguientes, pues van a venir muchas otras novelas que estarían como en el rango de estas. O sea, hay muchas novelas alrededor, ¿sí?, que podrían ser novelas mucho más impactantes y que no se ven tanto. Y luego, pues, La Virgen de los Sicarios, además, mira que son todas novelas, menos Delirio, pero todas novelas que se vuelven película. Una de las cosas que yo concluyo con Delirio, tú dices que al final ellos dos pueden explicar, Aguilar y Agustina, el por qué pasa todo esto desde la locura, pero yo también diría que la única forma que Aguilar puede entrar o puede comprender a Agustina al final es porque puede meterse dentro de su alma, por eso mira mi alma desnuda, es la clave, y él no es capaz de hacerlo hasta el final, cuando se pone la corbata roja y le dice, ¿es suficientemente roja esa corbata?
para mí es que él por fin pudo mirar su alma desnuda y pudo mirar dentro de su locura, dentro de su universo. Y por eso es un estado donde la locura se mantiene, pero hay un ser que es capaz de reparar. Y a mí me parece que eso es muy importante para nosotros, porque es que vivimos en un estado de muerte y de dolor irreparable, y sentir que es dentro del amor, dentro de ciertas relaciones, que la reparación puede hacerse. Yo leía un ensayo de un escritor mexicano que se llama Alberto Ruiz Sánchez, que estuvo justamente también aquí en la Universidad del Valle. Ensayo que tiene como título Con la literatura en el cuerpo, un texto publicado en 1995, en el cual está atravesado el tema de la melancolía, ¿no? Ya en el orden de lo que él llama las tumbas, las catedrales góticas, las prisiones, a partir de escritores como Rilke, que padece esa melancolía en París, pasando por Pasolini, digamos, los rusos, casi todos los rusos que vieron ese gran drama a partir de Stalin y demás. Asimismo, se estudia, o él, que fue discípulo de ese maestro, Roland Barthes, se acerca también a la melancolía que vivió Barthes por su condición de académico y también de homosexual, en un momento pues en el cual este tema era bastante crítico, digamos. Está también su muerte, también muy absurda, que llena de melancolía a los discípulos, como fue haber sido atropellado en París y haber muerto. Y recuerda un texto de 1621 que es el de Burtor, que se llama Anatomía de la melancolía. Asimismo hay resonancia de otros textos que yo quisiera que a partir de esa inquietud que me surge de ese ensayo, tú pudieras hablarnos brevemente de algunas de esas fuentes, ya no desde el psicoanálisis, sino de fuentes propiamente revisadas, si se quiere, alrededor de ese concepto de la melancolía. A mí como escritora y como teórica me interesa muchísimo el tema de la locura. Y ahí con la melancolía estaba tratando de ver el proceso histórico de cómo se ha entendido. De hecho, hoy en día estoy escribiendo una novela sobre unas mujeres de 1605, en que una de las dos sufre de la bilis negra. Y ella tiene depresión de la época, que es otra cosa, ¿no? Pero que tiene que ver con toda esta búsqueda que la había hecho. Ahora ya me fui más atrás porque he estado leyendo unos textos ya de esa época, de 1600 y 1570 en España, cómo interpretaban también la locura en ese momento. Pero el material principal sí fue la teoría sobre lo de Freud, Lacan e interpretaciones de ellos dos. Eran como el material básico para trabajar el tema de melancolía y de duelo. Y luego también algunos textos, por ejemplo, Idelber Avelar, que además era como heredero de todo lo del tercer espacio, pero era como una tendencia que venía en la interpretación de los procesos de las dictaduras del Cono Sur, que era cómo interpretar el dolor y cómo trabajar esa idea del dolor, que era como un tercer espacio, que es ese lugar en el que siempre se mueve la representación del dolor. Entonces ahí había como también una tradición que estaba en los estudios culturales, que se rozaba con el psicoanálisis y que para mí fue importante en ese momento trabajar. Tú planteas que esta melancolía, en cuanto es una disminución del yo, es algo que conviene políticamente, que le conviene a las clases dominantes. A mí sí me gustaría que hablaras un poquito más de eso, porque yo tengo que confesar, una novela como la de Santiago Gamboa a mí me enfureció. Yo dije, no hay derecho, esto fortalece las peores cosas que se pueden decir sobre un país, sobre todo la manera de hablar del policía, como esa imagen folclórica, chabacana, esa caricatura exactamente que hacemos permanentemente. Y pensaba en una novela como Los ejércitos de Rosero, que yo dije, no, esta es realmente la novela que está tratando el conflicto armado de una manera tan inteligente y tan sutil. El estudio de la idea de la melancolía a nivel de las sociedades, de los colectivos, lo que muestra es que hay sociedades que entran en ese estado y se vuelve una forma de dominación. Se vuelve una forma de dominación porque si yo tengo una sociedad donde las personas no se sienten capaces de transformar su propia vida, no se sienten adultos,
frente al mundo que viven y están absolutamente aterrorizados, los tengo controlados. Entonces, sí, a mí me parece que es muy importante pensarse qué es lo que nos pasa culturalmente, qué es lo que nos pasa en la poca elaboración de lo que ha sido la violencia en Colombia y sobre todo de la comprensión en la que hemos avanzado. Hace el momento en que hicimos esto a hoy se ha avanzado un montón en pensarse muy bien que la violencia son las violencias de Colombia, que no necesitamos seguir pensando que la violencia es lo que pasa con las armas. Es que Colombia, como toda sociedad, tiene un montón de violencias distintas y ahí era muy importante mirar eso. Están las capas de esas violencias que tienen que ver con la guerra, ¿sí? Y dónde empezó esa violencia cuando era en la cama, dónde empezó en la relación entre las mujeres y los hombres, y todas las violencias están en la literatura. ¿Sí? Entonces digamos que ahí hay una cosa en que yo no creo que es una cuestión moral, no es un llamado, tienen que hacer novelas que reparen, no, evidentemente no, es explorar qué tanto somos capaces de representar lo que le sucede a este país con salidas que pueden tener formas de reparación, dónde se muestra que hay reparación y dónde se muestra que los sujetos pueden ganar en autonomía y que nosotros realmente salgamos un día de la parálisis que significa estar bajo la sensación de que somos menores de edad. Y yo quería preguntarte si encuentras en esta melancolía y en esta idea de la minoría de edad la posibilidad también de una lucidez y cómo sería esa lucidez, digamos, en el delirio o en el hacer arte en el delirio. Creo que parte de la minoría de edad es eso, entonces ahora la teoría es esta, seamos eso. No, la tarea para mí es entonces reinventemos otras teorías que tienen que ver con quiénes somos. Y en eso creo que hay que hacer pensamientos otros y por eso cuando empecé a trabajar a Miñolo y a muchos teóricos del pensamiento otro y de la descolonización del pensamiento, encontré las respuestas que yo buscaba en la literatura y es lo que está en Disidencias. Hay muchas otras maneras de conocer. Entonces yo creo que en efecto la literatura es una forma de conocimiento y una forma de lucidez, ¿sí? Y la locura es lucidez cuando es creación, dentro de la creación. Yo no estoy diciendo, ay, qué dicha estar loco porque voy a estar muy feliz, no, es horrible, ¿sí? Pero la locura en la creación es transformar a la lucidez lo que es el horror. Y en ese momento sí hay lucidez, ¿sí? Pero la minoría de edad sí es una tragedia. Y es tragedia tremenda vivir en una sociedad que tiene minoría de edad permanente, ¿no? En muy pocos momentos, por eso cuando uno ve que aparecen movimientos importantes en Colombia, a mí me sorprende y me alegra mucho, porque digo, ¿será que vamos a despertar? ¿Será que un día vamos a ser capaces de verdad transformar algo mucho más fuertemente? Porque tenemos una inercia. Yo, la verdad, porque en este momento yo digo, hace año y medio o 2 años, ¿cuándo fue que firmaron la paz? 3 años, 2 años cuando estaban en todo eso, yo me acordaba de que desde que nací había visto cuántas veces procesos de paz fracasados. Y yo decía, no, nunca lo voy a ver, nunca lo voy a ver. Cuando supuestamente, y digo supuestamente porque hoy en este momento lo siento absolutamente inexistente todo, ¿sí? Cuando lo vi en ese momento, porque fue una sensación maravillosa, yo decía, Nación y Melancolía la puedo volver a escribir porque va a haber el quiebre por fin. Creo que me quedé viendo frustraciones ahí, no sé, vamos a ver cómo se va moviendo la historia. Quisiera preguntarte qué comprendiste sobre la realidad en el proceso de creación, no solamente del personaje, de ese fantástico personaje de Flora, sino de todo ese texto que además, a mi juicio, ofrece una lectura un tanto melancólica en esa fractura que hay al final del proceso y todo lo que ocurrió después. La ciudad sitiada es una novela que cuenta el proceso de paz fallido de Pastrana. Está parada en ese momento. Entonces Flora regresa a Colombia en ese momento y la invitan a hacer un documental sobre la guerrilla. Y entonces ella se prepara porque es un documental que lo financia Francia y no sé qué, y ella está muy lista para ir a hacer su documental y resulta que el día que se va a ir a hacer el documental en realidad la secuestran. Un secuestro muy interesante porque es un secuestro en que la llevan. O sea, en realidad el documental no es tan abierto, no se sabe, lo están haciendo es con dineros de los países, de grupos de izquierda muy radical europea, y entonces la llevan a que ella cuente unas verdades que no se estaban contando. Entonces, y ella, estando allá, termina dándose cuenta que quiere estar en la guerrilla, y se mete a la guerrilla, y se queda con las FARC, ¿no? Y yo quería que ella lo viviera. Y ella, pero mira que para mí el ser que está haciendo más preguntas en la ciudad sitiada
es esa narradora impertinente que se mete y que está como cuestionando todo lo que pasa. Y me parece que ella, no sé si será un alter ego o no de Flora, pero esa voz es la voz que sí se hace las preguntas. Y es la voz que está todo el tiempo diciendo, esto no tiene salidas, ¿sí? Nunca, no vamos a encontrar salidas porque no estamos abriendo la puerta. Entonces, no sé, a mí me parece que son, digamos que la búsqueda es que sean sujetos que pueden transitar por la historia y mostrarnos preguntas que a veces no nos hacemos. El primero es un comentario y dos preguntitas, si es posible. El comentario es: muchas gracias por mostrarle a nuestros estudiantes la importancia de teoría y ficción. Eso me parece, muchas gracias por eso, por decirlo usted con la obra que tiene realizada en los dos campos. La pregunta tiene que ver con una cosa que vivía hace años con Zuleta, que a veces decía él: a veces estoy muy entusiasmado, necesito unas gotas de melancolía, y en él eran gotas de alcohol, de ebriedad. Pero él también comentaba la relación entre soberbia y excesiva personalidad y falta de melancolía, y él era paisa. Él decía que había familias donde la melancolía se la asignaban al niño tonto o al intelectual, mientras los otros no la tenían, y eran los bárbaros de Antioquia. Entonces tiene que ver con eso. Y la segunda pregunta es, voy a piratear un poco, pero hace algunos meses o años vino usted aquí, lo recordó al principio, y no sé si vio el tema, pero es: ¿cómo sigue tu postura ante Conciencias? Sí, tan fuerte y tan maravillosa. Sí, yo creo que es probable que la melancolía sí le falte a uno en ciertos momentos, porque lo que decíamos ahora, ¿no? Hay algo de la lucidez que surge del darse cuenta de que la pérdida está. Y hay algo de absoluto fanatismo en no querer ver la pérdida. Así como que lo que contaba yo ahora de la familia de Delirio, ¿no? La mamá que dice, el papá se fue a vivir a Alemania y aquí no vamos a ver la pérdida. Y entonces por algún lado va a salir ese delirio. Pero yo supongo que en el caso ya de lo de Zuleta es como una relación más fuerte con esa lucidez de la melancolía me lleva a entender, ¿sí? Entonces yo creo que el hecho de lo melancólico, desde esta investigación y desde la relación con la literatura, es como si fuera también una puerta que nos abre a dos lados, a dos mundos, ¿no? Porque nos puede llevar a ese mundo de la inmovilidad, de la parálisis cultural, pero nos puede llevar al lugar del encuentro con esa desesperanza, con ese lugar en que uno entiende más, ¿sí? Porque a veces el que más comprende es el que más va a sufrir. Y creo que tiene que ver también como con el lugar, el sentido de la escritura, que yo creo que tiene que ver, mira que en los últimos años que he escrito cosas para adolescentes, yo digo que a mí me gusta mucho la idea de la adolescencia porque es una de las mayores soledades y quizás es un estado melancólico, porque imagínense lo que es pasar por la adolescencia y de repente perder a los grandes héroes, el padre y la madre, los abuelos, la familia, que eran grandes héroes y de repente se vuelven seres mundanos, humanos e inhumanos. Esa es una soledad y una pérdida tremenda, pero además esa pérdida la vamos a vivir toda la vida. O sea, vamos a volver a ser siempre adolescentes y entonces en los últimos años había trabajado en cosas de eso, la idea de que la literatura, de que los libros son una suerte de adolescente siempre, ¿no? Como un ser que está en ese estado de soledad tremenda y de volver a entenderlo todo. Y creo que se relaciona con esa melancolía y con el sentido de la lucidez que puede dar la melancolía. Con Conciencias, yo sigo parada en que no hay que negociar con Conciencias.